tal, gente de la nueva generación? Esperemos que estén muy bien. En esta ocasión quiero enseñarles algo un poco especial. Ahorita en momentos que siempre están pasando carros. Quería mostrarles una falla que tienen los Jetas, que salieron mal, por decirlo así. Entonces quiero mostrarles ahorita. En este caso yo tengo un Jetta Team GL 2012. Y el problema que tiene, quiero mostrarles, es que los seguros no funcionan. Ninguno de los 4 seguros funcionan, ni con el botón ni con el control. De hecho, el control deja de funcionar y obviamente la cajuela también deja de abrir. Ya nos han llegado bastantes Jetas con esta falla. Entonces en esta ocasión quiero mostrarles cuál es la falla y cuál es la cosa que provoca que tu carro haga esas fallas. Entonces vamos con el video. Entonces la primera indicación es que, como les comentaba, los seguros no cierran ni abren con el botón, aquí estoy presionando el botón, ni con el control. Entonces esa es la primera indicación. La segunda indicación es que cuando ustedes abren el switch, el testigo de puerta abierta se queda encendido, como si todas las puertas estuvieran abiertas, y no se apaga aunque las puertas estén cerradas. Y por tercer lugar, la cajuela no va a abrir. Ya sea, en este caso, la única forma de abrir la cajuela es con el control. No trae botón como en algunos casos, que lo trae en esta parte junto con lo de la gasolina. Entonces esas van a ser las indicaciones de que el módulo, el BCM o central eléctrica, ya es el que está mal. De hecho, esto lo pueden tener ubicado aquí en esta parte, la parte de abajo. En algunos modelos, como en este caso es 2012, lo trae en la parte de abajo y trae 2 arneses en la parte de arriba. Y los modelos anteriores lo traen aquí arriba. Bueno, aquí trae unos relevadores, pero lo traen en esta parte. Entonces, lo que provoca este problema, yo les comentaba hace un momento que los Jetas salieron defectuosos en este aspecto, y esto es porque en la parte donde está el amortiguador, de donde está la cajuela, trae la manguera de los cables. Entonces, con el paso del tiempo, el amortiguador empieza a dañar la manguera y los cables empiezan a romper. Como pueden ver aquí ya los unimos, que son regularmente un cable grueso que es rojo o café, como lo pueden ver aquí, que es el que se rompe, y un cable negro con azul, que es este de aquí. Entonces, a la hora de romperse, cuando ustedes le dan con el control para abrir la cajuela, hacen contacto entre sí y provocan un corto, lo que provoca que el BCM se queme. En este caso, el BCM que está quemado es este. Como lo pueden ver, este es el original que traía el carro del Jetta. Y nosotros ahorita vamos ya a conectar esto. Aquí ya tengo yo el anterior, el que traía originalmente, y ya está aquí montado el que le vamos a poner. Entonces, sí debo de aclararlo. Anteriormente a esto, una vez conectando el módulo nuevo que vamos a tener instalado en el carro, no únicamente va a funcionar cuando lo conectemos. Es decir, si nos va a funcionar lo de los botones, ya van a cerrar y abrir los seguros. Ahorita se los voy a probar. Nada más con conectarlo, ya va a cerrar y abrir seguros. Y el testigo de la puerta, de puertas abiertas, va a apagarse, que es este testigo que pueden ver aquí. Este testigo ya va a apagarse cuando cierren las puertas. Entonces esos problemas se van a solucionar, pero hay que programar el control y hermanar ese módulo. Eso ya lo deben hacer con un programa especial para ello. Entonces sí quería mostrarles este problema, ya que como yo les comentaba, este problema lo tienen casi todos los Jetas. Entonces es algo que ustedes pueden prevenir. El problema de esto es que ese módulo no es
fácil de conseguir en primera y en segunda es caro. Regularmente los módulos que hemos estado cambiando pasan de los 4,000, 6,000 hasta los 10,000 pesos. Entonces, este problema lo pueden encontrar desde antes. Si tienes un Jetta, abre la cajuela y fíjate si la manguera está doblada o ya está dañada, para que antes de que se dañe ese módulo puedan abrir esta manguera y reparar los cables que tengan aquí rotos. Así es que en esta ocasión quería mostrarles eso. Ya saben, cualquier duda o pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, lo esperamos en el próximo video.